Bruce McMaster es el presidente de la ANDI en Colombia. Reúne a todos los industriales, uno de los gremios más destacados de toda Colombia. Bienvenido a ADInews. Muchas gracias por la Muy invitación. bien. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los industriales durante este foro económico de la CAF, doctor Bruce? Bueno, este foro se ha venido convirtiendo como en un sitio donde logramos encontrarnos no solamente con nuestros colegas de diferentes países, sino también con autoridades. Nos encontramos con presidentes de otros países, nos encontramos con los gremios de otros lugares, nos encontramos con los ministros, nos encontramos con autoridades económicas. Es una oportunidad grande, se ha venido convirtiendo en lo que de alguna forma a nivel mundial es el Foro Económico de Davos, este foro de la CAF, y así fue pensado por Sergio Desgranado, su gerente, su director, su principal el líder, fue pensado para que fuera como el sitio donde se encuentra América, digamos, y América Latina, para poder discutir los temas de desarrollo, temas económicos, temas de desarrollo social. Eso termina como en una hoja de ruta de lo que puede ser para este 2026 el tema económico para América Latina. ¿Cómo ve usted la situación política y económica de la región? Bueno, es una situación que no está exenta de todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo. El mundo está desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico en una situación muy particular. Lo que sucedió desde el año pasado con todo lo que se presentó desde el punto de vista geopolítico, digamos, con la posición de Estados Unidos, con la reacción de países como China, la reacción de países como Rusia, lo que ha sucedido en Venezuela durante los últimos días, nos impone, digamos, una realidad, digamos, a la cual tenemos que ajustarnos. Un poco la posición nuestra, y es lo que nosotros hemos venido defendiendo desde Colombia, desde la ANDI en particular, es que nosotros deberíamos, digamos, dejar de ser como unos actores que simplemente miran la realidad y tratan de ajustarse a la realidad para tratar de tomar decisiones desde el punto de vista de la realidad y tratar de tomar decisiones que nos permitan a nosotros construir nuestra hoja de ruta. Yo digo, América Latina debería tomar la delantera, debería tomar la iniciativa y debería tratar de construir su propio futuro, no ser solamente, digamos, como un tomador de decisiones, que es lo que históricamente hemos sido, ¿no? Claro, más protagonistas en ese aspecto. Le quiero preguntar sobre Venezuela, que termina siendo una de las noticias más destacadas al inicio de este 2026, con un cambio político que se está avecinando. ¿Qué oportunidades ve Colombia desde ustedes los industriales para invertir en Venezuela? ¿Cómo lo están viendo? Sí, bueno, eso tendrá que presentarse, eso hoy en día no es una realidad todavía. Lo más importante quizá es justamente el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, sin duda alguna, digamos, le hizo un gran daño a Venezuela, le hizo un gran daño, por supuesto, a la democracia venezolana, acabó con la democracia venezolana y también le estaba produciendo un gran daño a la democracia colombiana. Para Colombia no era una buena noticia que Nicolás Maduro ejerciera esa dictadura que estaba ejerciendo desde allá, no solamente porque expulsaba a personas, porque la migración se generaba como un fenómeno en donde nosotros teníamos mucho que pagar porque realmente pagábamos por ello, sino también porque era el refugio para grupos criminales, el refugio para grupos guerrilleros, era el camino, digamos, para una gran parte de la droga que se exportaba de toda esta región o que se saca de toda esta región, y adicionalmente también porque le daba un golpe muy fuerte a la democracia. Inclusive hay muchos indicios de que participaba y se metía indebidamente en procesos electorales de otros países, de manera que yo diría que eso es lo primero que ha sucedido y ahora habrá que ver cómo logra ese país, ojalá, restablecer la democracia, que es lo más importante en este momento. ¿Cuál es su opinión sobre esa zona binacional que estaba liderando Nicolás Maduro y Gustavo Petro, que tiene bastantes críticas, no solo en los dos países, sino también a nivel regional? A nosotros todos los acuerdos entre el gobierno colombiano y Nicolás Maduro nos parecían indebidos. Ese gobierno es un gobierno completamente ilegítimo, en muchos casos ilegal o con hechos ilegales comprobados, digamos, de manera que esa zona binacional pues probablemente pudiera tener un buen nombre, porque Colombia sin duda alguna, digamos, tiene una interacción y una integración natural con Venezuela, pues por la población la tiene, la región lo tiene, los productos lo tienen, pero en realidad se trataba de un acuerdo entre un gobierno, el colombiano, con un gobierno que era un gobierno claramente ilegítimo, que había usurpado, digamos, unas elecciones y que estaba dándole además también refugio a grupos guerrilleros y grupos criminales de verdad, internacionales y nacionales nuestros, que nos producen gran daño a nosotros. A nosotros nos preocupaba muchísimo. Pasemos de frontera, de Venezuela, ahora a la frontera hacia el sur, hacia Ecuador. Hay podemos denominarla como una guerra arancelaria, una batalla arancelaria en este punto.
¿Qué postura están tomando ustedes ante este aspecto y qué le han dicho los empresarios ante la posibilidad que el 1 de febrero entre en vigencia estos aranceles? A nosotros nos preocupa muchísimo que los aranceles sean utilizados como un mecanismo, en todos los casos, sean utilizados como mecanismo de presión para posiciones políticas de los gobiernos. Porque de alguna forma yo diría que hacer esto no es ni más ni menos que volver a los consumidores, a los productores, al sector empresarial, la moneda de cambio con la cual los gobiernos se quieren presionar los unos con los otros. Eso no está bien. A un empresario le cuesta muchísimo trabajo realmente abrir un mercado, le cuesta muchísimo trabajo certificar su producto, le cuesta muchísimo trabajo lograr ser parte de una materia prima de una cadena, por ejemplo, de producción en otro país. Le cuesta muchísimo que los consumidores de otro país consuman sus productos, como para que los presidentes de dos países, porque no se ponen de acuerdo, decidan que la moneda de cambio para poder presionarse los unos a los otros sobre temas que nada tienen que ver con la producción, como es el caso de lo que ha dicho el presidente Noboa, aparentemente es el tema de seguridad fronteriza, del tema de lucha contra el narcotráfico, es el tema otra vez de lucha o de, perdón, de combatir, digamos, los grupos y bandas criminales, sean, digamos, utilizados o sean las razones por las cuales terminemos nosotros como empresarios y como consumidores pagando por, digamos, esas diferencias. Es un llamado a los gobiernos. No jueguen con el comercio, jugar con el comercio es jugar con el consumo, con los consumidores, es jugar con los productores, es jugar con el empleo. Tienen diferencias desde el punto de vista de seguridad, trátenlo con quien tienen que tratarlo, que son las autoridades de seguridad. Los empresarios y los consumidores poco pueden hacer para tratar de que las medidas de seguridad binacional y fronteriza se puedan implementar. Nosotros no tenemos nada que hacer allí. Entonces la verdad es que es un llamado, y es un llamado fuerte, digamos, serio, a los gobiernos para que no caigan en esa tentación, que es una tentación realmente equivocada. Doctor Bruce, ¿esto puede impulsar el contrabando? Sabemos que el contrabando en esta frontera es muy fuerte, pero ¿esto puede impulsarlo con tanto problema entre los dos países? Las posibles consecuencias son todas muy malas. Contrabando, desempleo, al final la desviación de comercio, porque va a terminar llegando productos de otros países, seguramente llegarán productos chinos y reemplazarán a los productos colombianos o a los productos ecuatorianos acá, no nos permite exportar el petróleo, van eventualmente a tener necesidades ellos de tener que suplir, digamos, necesidades energéticas que van a necesitar en algún momento. De verdad que no tiene realmente presa buena, digamos, por llamarlo de alguna forma, en forma coloquial, esa decisión. Yo diría que es una equivocación gigantesca. Por supuesto. Lo regreso a Colombia para hablar del presidente colombiano, que ha sido muy polémico y que en Latinoamérica, por supuesto, se ha convertido en uno de los presidentes más mediáticos por lo que hace en sus declaraciones, más no por la ejecución que se tiene. ¿Cuál es su resumen de este gobierno de Gustavo Petro, que ya está a pocos meses de finalizar? Bueno, es un gobierno con el cual nosotros no hemos estado de acuerdo, eso todo el mundo lo sabe, y no porque sea de izquierda o de derecha, sino realmente porque nosotros creemos que hay muchas cosas que vale la pena cuidar. Vale la pena buscar acuerdos. Él no ha buscado los acuerdos, él ha dicho mucho últimamente en sus declaraciones que él nos ha planteado acuerdos nacionales. Eso no es cierto. Nosotros le hemos planteado acuerdos nacionales, le hemos planteado propuestas, por ejemplo, de reforma a la salud. No la ha escuchado, sino es la reforma que él planteó, no le interesa. Le planteamos una reforma tributaria que tampoco le interesó, le planteamos una reforma al sistema energético, tampoco le interesó, le planteamos una reforma desde el punto de vista fiscal que tampoco le interesó. Realmente con él ha sido muy difícil conversar, él ha tenido una gran antipatía hacia el sector productivo colombiano, y eso es un gran error, porque realmente si uno no produce en un país, uno no tiene empleo, si uno no tiene empleo no tiene bienestar, si uno no tiene bienestar no tiene hogares colombianos con capacidad de producir riqueza. Yo realmente tengo la aspiración a que ojalá el próximo presidente, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sin importar la ideología, ponga como primer punto de su agenda el desarrollo de Colombia. ¿El desarrollo de quién? De todos los colombianos. No el de unos, no el de pocos, no el de los más ricos o los más pobres, no, el de todos los colombianos. Ojalá con una agenda fuerte de reducción de pobreza, ojalá con una agenda fuerte de reducción de inequidad, una agenda ambiental también, pero que sea una agenda para todos los colombianos, no una agenda ideológica y una agenda partidista. No se trata solamente de tener el poder y de mantener el poder y de decidir quién gana los contratos y quién no. No, se trata realmente de producir bienestar para todos los colombianos. Doctor Bruce, por supuesto que hay que hablar del incremento al salario mínimo por parte de este gobierno.
es importante que todos los trabajadores ganen bien, pero siendo responsables con los números económicos del país. ¿Cómo recibieron ustedes este incremento? Bueno, nosotros le llamamos la atención al gobierno sobre cuáles podían ser las desventajas de tomar una decisión como la que se tomó. Evidentemente, para 2.400.000 familias iba a ser una decisión pues deseable, probablemente, una buena noticia, y nosotros pues qué bueno que se puedan dar esas buenas noticias, pero es evidente que eso tiene una consecuencia muy grande, y la consecuencia peor quizá de todas es el efecto sobre la inflación. Y Colombia va a tener un efecto sobre todos los colombianos vamos a tener que pagar una inflación grande, pero esto afecta a quién más, por supuesto a los más vulnerables. Los más vulnerables van a ser los que van a tener que asumir una inflación mayor. Ese fue un error desde el punto de vista económico, el gobierno no va a querer reconocerlo, es muy malo para reconocer sus errores realmente, y yo diría que en realidad Colombia tiene que buscar mecanismos mediante los cuales estos errores no se cometan simplemente por ánimo electoral o porque uno quiere caerle bien a 2.400.000 personas o quiere mostrarse solidario. La verdad es que el gobierno no iba a pagar nada de este salario, esa fue una decisión que tomó el gobierno por cuenta de, sobre todo, de pymes, de empresas pequeñas, de empresas medianas. Va a haber empleados que van a perder su trabajo. Ya vimos un banco que nos dijo que seguramente 700.000 empleados colombianos iban a perder su empleo. También va a haber empleados que van a perder el empleo formal y van a irse para la informalidad. También va a haber hogares colombianos que van a tener que pagar precios muy altos. De manera que eso es un reto demasiado grande y son demasiadas las consecuencias como para que no se haya tomado una decisión seriamente. Ahora, es difícil plantearle a la gente y decirle, vea, no es bueno subir el salario mínimo porque la gente no lo va a entender. Y es una conversación que no es sencilla y es el mismo caso, diría yo, como todos los casos en los cuales uno se está de alguna forma enfrentando a decisiones populistas. Enfrentarse a las decisiones populistas siempre es complejo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Doctor Bruce, ya para finalizar, el tema de la emergencia económica. Este gobierno de Gustavo Petro, lo que no le aprueba al Congreso, lo hace él directamente por la puerta de atrás. ¿Cómo ve este tema de emergencia económica? ¿Se va a mantener, no se va a mantener? ¿Qué decisión considera que va a tomar la Corte? Pues ojalá la Corte, digamos, realmente tenga en cuenta las consecuencias reales o las razones reales por las cuales se puede declarar una emergencia económica. Y pues en la opinión de muchos, incluyendo la nuestra, Colombia no tenía razones para declarar una emergencia económica. Y por supuesto, una de las razones para declarar emergencia económica no es el hecho de que el Congreso no le apruebe una ley al gobierno. El Congreso tiene, por supuesto, la posibilidad de estudiar, de analizar y de decidir si aprueba o no aprueba una ley. Y en este caso en particular decidió que no. El Estatuto Presupuestal colombiano dice además, en particular, si no se aprueba una ley de financiamiento, la solución para eso es que el gobierno ajuste el presupuesto general de la nación y lo ajuste en el monto en el cual está desfinanciado. Dice cómo se trata esta condición, es decir, realmente la posibilidad de que uno diga la solución es una emergencia económica es ninguna. De manera que yo creería que la Corte tiene que tomar una decisión en ese sentido y creería también que tenemos que, en todo caso, mandarle una señal a los gobiernos de aquí en adelante. Los gobiernos tienen que respetar las decisiones del Congreso de la República. No puede ser que cada vez que hay una decisión que no le gusta, entonces el gobierno decida que va a acudir a mecanismos extraordinarios, en algunos casos una consulta popular, en otros casos llama a las calles a que haya una rebeldía o rebelión, en otros casos llama a que haya una emergencia económica como está llamando ahorita en esta ocasión, de manera que yo creo que es un llamado más bien a respetar la separación de los bienes de las ramas del poder público para que efectivamente se puedan tomar las decisiones dentro de la institucionalidad que tiene definida nuestra Constitución. Muy bien, doctor Bruce, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, conocer su punto de vista sobre Latinoamérica, sobre Colombia, para nuestra señal internacional. Bueno, muchas gracias a DNews por la invitación.